Muy buenos días con todos, con todas. Es una verdadera alegría, una satisfacción poder estar una vez más con ustedes compartiendo eh, nuestro sexto ciclo de webinar Global Voice Network. Si ustedes nos permiten, vamos a hacer una brevísima presentación, un poco para recordar los pasos, las iniciativas que están en marcha y ya vamos compartiendo con todos ustedes, a todos que nos acompañan por la primera vez. Bien, nosotros somos Luces, la Universidad Corporativa, y somos la comunidad global Rectoral Board. Entonces, queremos comentar con ustedes que Rectoral Board, la comunidad global Rectoral Board, ahí está nuestro enlace. Es esta comunidade global de liderazgos educativos. É também um hub de autoridades acadêmicas, tomadoras de decisões. E temos também este compromisso de transformar a educação em um faro de inclusão, internacionalização, integração e inovação social. É uma congregadora de talentos, competências, saberes à escala global. Recuerda que Rectoral Board é uma associação internacional sem ânimos de lucro. Es también una institución de ciencia, tecnología e innovación y es un espacio común de educación superior. Y Luces Latam Academy tiene este gran propósito de formar nuevos liderazgos educativos para uma nova educação superior e para um novo contexto social global. Luces é um spin-off, nasce a partir da Rectoral Board, ¿ya? E está completamente dedicada ao desenvolvimento de competências executivas ao mundo da educação superior. Bien, queremos compartilhar com vocês, estamos celebrando al marco de que completamos 7 anos de este gran movimento internacional e neste momento que chegamos a 850 membros signatários presentes em 34 países, com mais de 170 reitoras, reitores, mais de 80 responsáveis de relações internacionais e celebramos porque temos mais de 350 mulheres líderes educativas afiliadas à Rectoral Board. E neste momento, então, temos nosso marco legal eh, que nos autoriza a estabelecer acordos de cooperação, consórcio, participamos de fundos de fomento, projetos internacionais, então, disponível a todos vocês. Esses são os números, atualizando a todos vocês, são os números que estão na página de Rectoral Board. Então, passamos de 850 membros signatários, que estão em 34 países. Aí estão as categorias. Diamond, recuerdan, los que tal vez no conocen, la categoría Diamond es la categoría de ex-mandatarios. Son ex-reitoras, ex-reitores, ex-ministros, ministras, secretarios de educación, ex-líderes de educación internacional. La categoría Platinum es la categoría de mandatarios. Es quien está vigente en su función como reitor, reitoras, ministros, ministras, líderes de redes internacionales se suman a la categoría Platinum. Y la categoría Gold son profesores, investigadores, vice-reitores, decanos, directores. Está en la categoría Gold, ¿ya? Em, Recuerda que es completamente gratuito el proceso para a nivel personal eh, para participar de esta comunidad global, ¿no? Bueno, Luces entonces tiene este propósito de formar nuevos liderazgos educacionales para una nueva educación superior y para un nuevo contexto social global. Estas son las marcas que están directamente, que nos apoyan esta iniciativa. Ahí están los apoyadores institucionales, están las instituciones aliadas en sus países. Recuerda que su institución puede se sumar. Estão as edtechs, as empresas de tecnologia que também se sumam, e as redes internacionais que também se sumam como apoiadoras institucionais, e por supuesto estamos também com Amigos por la Educação diretamente.
nos representando en México, ¿no? Em, les, les comento, el programa estrella, el gran programa que ofrecemos, se llama eGOES, que es este programa de estudios avanzados en gestión, liderazgos de la educación superior. Es un programa de 5 meses, un programa semipresencial que cuenta con una certificación, todos los alumnos cuenta con una certificación internacional desde nuestro partner de Estados Unidos, de la ACTU, la Universidad American Global Tech University. Esses são os professores. Os professores são 30% são ex-reitoras e reitores, outros 30% são reitores e reitoras, ya, de este programa y son de 10 países, ¿no? Los profesores son de 10 países. Entonces, les invito a todos a poder participar, se inscribir, a participar de esta iniciativa. Ese es el rostro de la propuesta del programa eGoals, que tiene estos 5 ejes de actuación, 5 menciones: la inclusión, internacionalización, innovación, integración e integridad. Ahí está la primera edición a izquierda, cuando tuvimos 65 alumnos de 6 países sudamericanos, o sea, 11 reitorados, un reitor con sus vicerreitores, decanos, y a derecha, de manera distinta, la misma institución, la Universidad Católica de Santa María, ha contratado el programa para formar 100 ejecutivos de su propia institución, que concluimos hace como 3 semanas, esta segunda edición. Entonces, que la tercera edición está abierta, la convocatoria, las matrículas, ¿ya? Bien, también ofrecemos 5 instancias internacionales. Si usted con sus directivos, autoridad, liderazgos de su institución le gustaría hacer una instancia de una semana en España o Portugal o Estados Unidos o en Ecuador, en Galápagos, tenemos un programa exclusivo sobre sostenibilidad, o en Brasil, donde estamos nosotros, podemos formar grupos de entre 12 a 18 participantes y podemos organizar esta visita de 1 o 2 semanas. Son visitas técnicas, son visitas para conocer otras instituciones de educación superior y centros de innovación. Entonces, ofrecemos este programa muy exclusivo. Simplemente nos escriba y organizamos. Finalmente, presentamos a este ciclo, el quinto ciclo de webinars temáticos. Recuerda los que acompañan ya a estos últimos 7 años, sabe que tuvimos un ciclo llamado Legado Reitoral, otro ciclo se llamó Think Tank Board, otro ciclo de webinars, Marcas Reitorales, y el otro, Roadmap Reitoral. Todos los ciclos están grabados, las grabaciones están disponibles en la página de Rectoral Board, completamente disponible a los miembros signatarios de Rectoral Board. Y ahora estamos entonces en el quinto ciclo llamado Global Voice Network. Entonces, tuvimos el primer ciclo hablando de Erasmus Plus, con nuestra invitada desde Italia, Martina Bo. Luego tuvimos con Thomas Lagato desde Francia, hablando de las escuelas, las Business School desde Francia. Luego tuvimos Kevin, Teresa y Victoria hablando de Horizonte Europa, el Fondo de Fomento, las oportunidades del Horizonte Europa. Luego tuvimos Julio Cañejo Serrano, director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá de España, hablando de una serie de oportunidades de internacionalización. Y nuestro último webinar, estuvimos con Yuma Insolía desde UNESCO y Exalque UNESCO y Héctor Casanueva del FAPELCUE, hablando del fenómeno de la integración académica birregional América Latina, Europa y Caribe, ¿no? Y en este día de hoy estamos muy felices, de verdad, muy contentos por por la aceptación de esta invitación. Estamos con nuestros queridos amigos Axel Ruiz González y Jocelyn Flores García para hablar del tema
el compromiso de Amigos por la Educación en la consolidación del multilateralismo de la educación superior. Em, Axel Ruiz, les presento, Axel Ruiz González es fundador y director general de Amigos por la Educación, egresado de la licenciatura en Desarrollo Educativo de la Universidad de Guadalajara, en México, especialista en diseño curricular y gobernanza universitaria, es funcionario público en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y es consejero electoral del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Hola, Axel, buenos días, bienvenido, mi querido amigo. Muchas gracias, querido Luciano. Es un honor compartir siempre con la comunidad de Rectoral Board. Gracias a usted. Y presentamos también nuestra distinguida invitada Jocelyn Denise Flores García, consejera de gobierno de Amigos por la Educación en México y miembro emérita, licenciada en Podología por la Universidad de Guadalajara e integrante del Comité Consultivo Curricular del Programa Educativo de la Licenciatura en Podología. Experta en gestión financiera y marketing digital, experta en podología preventiva y clínica. Hola, Jocelyn. Buenos días. Hola doctor, buen día, muchas gracias por la invitación. A usted, muchas gracias. Muy bienvenida. Nada más quiero, no voy a simplesmente mencionar, esta es la agenda de eventos acadêmicos nacionais brasileiros deste segundo semestre. Está o evento del RedTech, del FENESP, Financies, Real Cup e el SIGO, que já vou chamar, já veo que estamos com o professor Pedro Antônio de Mello, que nos vai comentar um pouquinho del SIGO, nos vai fazer a invitação, e os eventos internacionais. Está o evento EAIE, RECLA, el evento de IESALC UNESCO, CREX, la Cumbre Académica FAPELCUE, CAEI de la OI, el evento IAU y el CHICAL de Rede Clara. Entonces, ahí tienen ustedes toda una agenda inmensa, tremenda de evento, donde los miembros de Rectoral Board seguramente nos encontraremos en estos espacios. Ahora sí, entonces, a ver si estamos con o professor Pedro Antônio de Mello. Bom dia, professor Pedro Antônio de Mello. Bom dia, Luciano. Buenos días a todos los amigos de Latinoamérica que están con nosotros acá en este evento tan importante para Rectoral Board y también para el Instituto de Investigación y Gestión Universitaria, INPEAL. Cumprimento a todos, especialmente a los panelistas Axel y Jocelyn. Aprovecho para decirles que tengo nostalgia de México, que es un país espectacular, donde tuvimos una relación muy estrecha hace muchos años y que quizá podamos volver a estreitar los lazos de amistad con ustedes. Así que agradezco por la oportunidad que nos dan de discutir un tema tan importante como esto. E estou curioso para saber o que pensam vocês a respeito do tema, de maneira que creio que vamos ter aí uma manhã espetacular. Graças por tudo, estou à disposição e aproveito para invitar a todos para participar do 24º Congresso Internacional de Gestão Universitária, que neste ano ocorrerá em Florianópolis. Estamos todos de braços abertos esperando a ustedes que vengan desde Brasil y de toda Latinoamérica. Gracias, profesor Luciano, por la oportunidad. Muchas gracias, professor Pedro Antônio de Mello. Muitíssimas gracias. Aproveito para mencionar, me quedei muito contente, professor Pedro, porque Axel nos comentava al início que escreveram, postularam um artículo para estar com nós acá em novembro em Brasília. Então, será uma alegria. Aproveitamos para invitar a todos para postular seu artículo e participar deste grande congresso, 24º Congresso Internacional de Gestión Universitaria. Los días, tome nota, 24, 25, 26 de noviembre, acá en la isla de Florianópolis. Bien, bien, vamos dar inicio entonces.
Y vamos a comenzar. Paso a palabra entonces para empezar a Axel y Jocelyn para nos brindar entonces con este tema en este día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, es un honor estar aquí con la comunidad de Rectoral Board y sin duda compartir un poco de lo que hemos hecho como organización. En primera instancia, pues saludar a todas las presentes, al querido profesor Pedro Melo, que con gusto esperamos coincidir en Santa Catarina, una bella región de Brasil. Nosotros tenemos un gran aprecio también por Brasil. Y previo a iniciar con la ponencia, reiterar el compromiso de nuestra organización de consolidar una agenda común de educación superior. Cuando yo hablo de multilateralismo de la educación superior, suele causar risas, porque el multilateralismo es un concepto que hemos enfocado a la relación entre países, pero son las universidades también entes que pueden garantizarlo, y un hecho muy clave pues es la propia comunidad de Rectoral Board que promueve cooperación multilateral, y pues también lo será la Cumbre Académica de América Latina y Unión Europea, porque justamente aboga por una integración regional y un birregionalismo para esta agenda de educación superior. Voy a permitirme presentar pantalla de una presentación que hemos diseñado para compartir con todos ustedes. Nada más me confirman si ya aparece en la pantalla. Muy bien. Listo. Ok, entonces esta presentación, esta intervención la hemos diseñado en 4 momentos para hablar de lo que somos, lo que hacemos, por qué hablamos de multilateralismo, qué acciones hemos realizado, qué visiones tenemos respecto a la educación superior tanto en México como en nuestra región, y a partir de esas visiones sobre los desafíos que acontecen en los sistemas educativos, qué podemos hacer de manera conjunta, es decir, esas oportunidades de colaborar para hacer frente a los grandes embates. Me voy a permitir cederle el uso de la palabra a mi querida amiga Jocelyn Flores, quien ella hablará del primer momento en relación a lo que es Amigos por la Educación y lo que representa como organización iberoamericana. Muchas gracias, Axel. Buenos días y buenas casi tardes a todos por allá. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a comenzar un poquito hablando sobre lo que es Amigos por la Educación y el compromiso que tenemos en consolidar el multilateralismo de la educación superior. ¿Me ayudas? Amigos por la Educación, somos una comunidad educativa del nivel superior iberoamericana enfocada en colaborar con las instituciones de educación superior públicas y privadas en la construcción también de una nueva educación superior, y definimos como misión ser una organización iberoamericana de educación superior sólida, que tenga liderazgo, diversidad y sentido de la innovación. Estamos comprometidos en trascender en la educación para transformar la sociedad. Asimismo, también nuestra visión se concibe como ser un referente internacional por nuestra calidad e innovación académica. Nuestra contribución social a través de la transferencia del conocimiento y también pues por nuestra capacidad de establecer alianzas y colaboración en redes. De esta manera, nuestra organización se integra por estudiantes, por profesores y directivos de universidades, tanto públicas como privadas de Iberoamérica. También nuestro modelo organizacional se conforma tuvimos una reforma en el 2022 que nos permitió descentralizar a la organización como tal y establecernos en representaciones legales denominadas consejerías de gobierno. Y bueno, gracias a esto tenemos en países como Argentina, Colombia, Ecuador, España, Perú, Paraguay, entre otros. También con la tuvimos una reforma muy nueva apenas en este 2025 y bueno, nuestra organización profundiza su descentralización a través de la regionalización del Consejo de Gobierno y se crean las delegaciones regionales, permitiendo que
que pues se logre una presencia total en cada región de los países en donde ya tenemos las consejerías de gobierno. O sea, por ejemplo, aquí en México tenemos, vamos a tener no sé, en Zacatecas, en Mérida, no sé, en diferentes estados, ¿no? Así se hace aquí en México y se hace en todos los países donde tenemos consejeros. Estos cambios pues han permitido que Amigos por la Educación acrecenta su presencia en los países que pues tienen la presencia como tal, y también pues nos ayuda como a tener una mejor vinculación e incrementar pues el número de integrantes, ¿no? Que pues obviamente es como uno de nuestras metas como tal. Esta gran comunidad pues trabaja de forma colegiada y organizada en consonancia con nuestro plan de acción y desarrollo, y pues que es como nuestro máximo documento de planeación que establece la misión y la visión institucional, así como los objetivos y estrategias en el mediano y largo plazo que tenemos. Justamente el PAT, por sus siglas, establece nuestros principios institucionales, siendo estos la interdisciplinaridad en el sentido de generar pensamiento flexible, en desarrollar y mejorar habilidades de aprendizaje e incrementar la habilidad de acceder al conocimiento. También la transversalidad para movilizar y coordinar las distintas profesiones, las habilidades y recursos de nuestra organización en la gestión institucional. Y en este particular, la interculturalidad para promover la comunicación e interacción, así como la libre expresión también cultural entre los miembros de nuestra organización. Al ser una organización iberoamericana y conforme a nuestra misión, la visión y los principios institucionales, pues en Amigos por la Educación concebimos la importancia de la integración regional como un proceso multidimensional que permite iniciativas de coordinación, de cooperación y pues de convergencia entre países. Pero pues también somos conscientes de que dicho proceso debe imperar en las universidades para fortalecer e innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de esta estructura y de contenidos curriculares, y también pues del diseño de políticas institucionales. Si bien integración regional y multilateralismo, estoy un poquito nerviosa, disculpe, son conceptos distintos, pero bueno, estos preservan una relación intrínseca entre sí. La integración regional apuesta por la cooperación entre países vecinos para formar bloques económicos o políticos. Y por su parte, el multilateralismo hace énfasis en la cooperación entre múltiples países a nivel mundial para abordar desafíos comunes. Entonces, pues por lo tanto, desde Amigos por la Educación, reconocemos que la integración regional requerirá del reconocimiento de las IES, de su vinculación y de su voluntad para cooperar y crear redes y consorcios. Y al generar la integración regional, consolidamos un motor para el multilateralismo, promoviendo normas y prácticas comunes que luego pueden ser adoptadas a nivel global. Por ello, desde Amigos por la Educación, apostamos por consolidar y nuestras iniciativas y proyectos son garantes de integración regional. Y por ello, Axel, nuestro director, les va a compartir justamente de estas iniciativas y sus impactos reales. Sí, justamente en ese sentido nos hacemos el planteamiento de la integración regional y el multilateralismo, posibilidades y reflexiones que compartimos desde las iniciativas que hemos puesto en marcha. En consonancia con lo que ya señaló la señora consejera, hacemos un gran esfuerzo por integración regional. Para consolidar multilateralismo, primero requerimos integración regional, más en una región tan convulsa como América Latina. Yo lo comparto, yo crecí siendo fan de una generación que el doctor Luciano le tocó ser parte, una generación de académicos y de rectores muy unidos en toda América Latina, que crearon múltiples espacios de colaboración, de cooperación y de integración. La integración es indispensable y por ello queremos hacer mucho énfasis a estos conceptos. Previamente a hablar de este aspecto, quiero comentarles de un artículo que presentamos el año pasado en el marco de la Conferencia Internacional ANUYES, que lleva por título El compromiso de Amigos por la Educación en promover y fortalecer la cooperación interuniversitaria
e integración regional, resultados y reflexiones como organización internacional. En la pantalla pueden escanear el QR y los manda directo al artículo que publicamos, que presentamos en la Conferencia Internacional ANUYES. Es un artículo corto de 5 o 6 páginas, donde justamente hablamos de 2 iniciativas muy importantes, que son el Foro Latinoamericano del Pensamiento Educativo y el Encuentro Iberoamericano de Liderazgo Universitario. Estas iniciativas, que van a ser parte de la reflexión general, nos sirven para reiterar que como organización plural integramos a múltiples voces. Ya lo señalaba la señora consejera, a partir de una reforma en el 2022, Amigos por la Educación, que era una organización mexicana, pasa a ser una organización iberoamericana, integrando liderazgos, voces, ideas de múltiples países para establecer una agenda común de educación superior. Somos conscientes de que cada país enfrenta retos distintos y que incluso cada estado, cada provincia, cada departamento también enfrenta sus propios desafíos, pero ello nos lleva también a establecer orientaciones comunes para atenderlo desde un aspecto regional o local. Por ello, a partir de este artículo que publicamos, exponemos y reflexionamos sobre algunos resultados obtenidos en nuestras iniciativas para fomentar la cooperación interuniversitaria y la integración regional. Es importante resaltar que algo que nos ha hecho mucho sentido, y es una pregunta que compartimos con ustedes, es ¿qué soñamos cuando éramos adolescentes? Cuando éramos adolescentes, la mayoría de los presentes teníamos muchas inquietudes, muchos deseos y muchos objetivos. Y un objetivo común de los adolescentes, gracias a su espíritu enérgico, a su fuerza, a su vitalidad, pues era cambiar el mundo. Muchos adolescentes creíamos con la idea de vamos a cambiar el mundo. Y veíamos las noticias y escuchábamos la radio o la televisión y decíamos queremos cambiar el mundo. ¿Qué pasa? Vamos creciendo y nos damos cuenta de que cambiar al mundo no es tan sencillo. Conforme a la experiencia y una vez que hemos incursionado en una formación profesional académica, que hemos obtenido competencias, conocimientos esenciales para el mundo, pues nos dimos cuenta que cambiar al mundo es muy complicado, mas no imposible. Para cambiar al mundo nos dimos cuenta entonces, y aquí hay un punto clave, nos dimos cuenta de que para cambiar al mundo no bastan las acciones individuales, sino que se requieren de compromisos multilaterales. Porque si hoy queremos acabar con el hambre, queremos reducir la pobreza, queremos fortalecer los sistemas de salud, queremos cumplir con los objetivos que plantea la Agenda 2030, requerimos sí, trabajar desde nuestra localidad, pero para un objetivo global. Por ello requerimos de compromisos multilaterales, porque no basta con lo que hagamos nosotros desde la arena colectiva individual o a escala pequeña, sino de lo que hacemos como país, como región, como continente y como planeta. Y por ello, en Amigos por la Educación, entendemos que el multilateralismo es esencial. Estamos trabajando en una apuesta de consolidarlo, pero como ya señalaba la señora consejera, primero requerimos integración. Requerimos una América Latina fuerte, unida, que establezca líneas orientadoras respecto a lo que debe de venir en la educación superior. Y a partir de ello, y por ello felicito mucho de nueva cuenta a mi querido amigo Luciano, empezar esta colaboración birregional. América Latina debe enlazarse con América del Norte, debe comunicarse y vincularse con Europa, con Asia, con África, con Oceanía, pero previamente debe establecer una agenda propia. Y eso es lo que hemos trabajado en Amigos por la Educación. Y por ello me permito hablar de cómo promover el multilateralismo desde la integración regional. Y en Amigos por la Educación lo entendimos, porque justamente en nuestro Plan de Acción y Desarrollo establecemos como objetivo el establecer o diseñar redes académicas que permitan la interacción entre expertos y expertas para la formulación de programas y políticas. Lo que hacemos en México puede ser de mucha utilidad para lo que hacen en Brasil, y lo que hacen en Brasil puede ser de mucha utilidad para lo que se hace en Argentina, y así viceversa. Por eso también establecemos y hemos transversalizado en nuestros proyectos el concepto de internacionalización solidaria. ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Qué me puede servir a mí?
¿Qué me puedes enseñar y qué te puedo compartir? En el sentido no de replicar o peor en los casos, en términos coloquiales, copiar y pegar, sino de aprender lo que hiciste tú y rediseñarlo conforme a mi contexto, mis condiciones presupuestales, culturales, sociales, políticas, etc. Y eso nos lleva a hablar de las iniciativas que hemos tenido. Proyectos que permiten intercambio académico y formulación de propuestas, políticas, iniciativas desde un consenso regional. Hemos apostado por una agenda latinoamericana e iberoamericana, más por una agenda latina en consonancia a que compartimos muchas similitudes presupuestales, políticas, culturales, que varían o tienen una gran diferencia con la región de la península ibérica. Entonces, eso nos lleva a hablar de cómo nuestros proyectos, y ahorita hablaré de cada uno de los proyectos, cómo nuestros proyectos promueven la integración regional. Primero, hablemos desde su diseño. La señora consejera de México lo compartía muy bien. Nuestra organización tiene un modelo de red interregional, es decir, hay consejerías de gobierno, son representantes legales nuestras en estos países. Ellas tienen la facultad de poder representarnos, establecer alianzas y diseñar proyectos para atender demandas del país en cuestión o que sean fáciles o útiles para la región en cuestión. De hecho, por aquí nos acompaña Ivonne Villegas. Ella fue nuestra consejera de gobierno en Colombia y bajo su iniciativa se llevó a cabo un proyecto muy importante en materia de educación ambiental que se impulsó desde Colombia. Ella, por algunas circunstancias, hoy ya no es consejera, pero sigue participando con nosotros como asesora en materia de gobernanza. Y en este sentido, cuando nuestras consejeras se les asigna un proyecto o definen un proyecto, lo trabajan desde una perspectiva interregional. Es decir, establecen un equipo de trabajo que no solamente lo conforman sus connacionales, sino que también participan en el diseño y en la ejecución miembros de nuestra organización provenientes de otros países. Desde ahí estamos estableciendo un proyecto que sea funcional para el país en cuestión de la consejera, pero que los resultados también puedan ser aplicables o de utilidad para los países vecinos, que lo que hoy resolvieron en Colombia en materia ambiental pues pueda ser de utilidad para Paraguay, para Uruguay, para Chile, para Brasil, para Ecuador, etc. Por ello, cada proyecto se fundamenta en estos conceptos: internacionalización solidaria e integración regional. Y los resultados justamente se dan porque hay un intercambio entre académicos, expertos, autoridades. No es una voz unilateral, es multilateral esta voz. No es lo que decimos desde México, es lo que compartimos entre todos y todas. Y por ello hablo ahora sí de los proyectos. Voy a enfocarme en 5 proyectos que desarrollamos durante el 2024 y que se desarrollaron en estos países teniéndolos como sede. El primer proyecto lo hicimos en Argentina bajo la coordinación de la señora consejera Fiorella Belén Damiani y el Foro para la Defensa de la Autonomía Universitaria. Voy a centrarme primero en los objetivos de cada proyecto, en sus resultados y en el cómo hemos transversalizado el concepto de integración regional e internacionalización solidaria. El Foro para la Defensa de la Autonomía Universitaria nos dio como resultados, primero, la creación de una red universitaria para difundir, analizar y discutir información garante de autonomía universitaria. En este concepto, nuestra región, aquí saludo con gusto a algunas autoridades que son conscientes, la autonomía universitaria es muy volátil. Si bien ya está establecida en la Constitución en marcos legales, es susceptible a ataques por parte del Ejecutivo. En México hemos sido víctimas de diversas violaciones por parte del Ejecutivo hacia la autonomía universitaria. Entonces, el establecer esta red nos permite primero garantizar una difusión permanente de no solamente experiencias, sino de información útil para que las universidades puedan defenderse. Establecimiento de casos que les sean útiles a los representantes legales, el equipo jurídico de las universidades, para defenderse ante el Poder Judicial de los embates que lanza el Ejecutivo. Asimismo, este Foro para la Defensa de la Autonomía Universitaria nos permite generar un espacio de interacción y colaboración para la defensa de la autonomía. Cuando las universidades están unidas, es más complejo para el Estado violentar su autonomía. Cuando una universidad alza la voz por otra universidad,
esta universidad se fortalece, esta universidad establece un escudo de defensa. Y aquí la primera iniciativa que hicimos en Argentina, propiciar esa discusión, ese análisis sobre documentos clave que a las universidades les permita defenderse. El foro sigue siendo vigente, cada año se actualizan sus temáticas, sus discusiones, sus actividades, porque la autonomía hay que seguirla defendiendo. Y en esta edición del 2025 que celebraremos en el mes de octubre, justamente también estaremos hablando de algunos talleres justamente para la defensa del presupuesto universitario, porque sin presupuesto no hay autonomía y por ello es importante estas iniciativas donde podamos establecer una agenda común en defensa de la autonomía universitaria. Caso muy distinto a lo que hicimos en Paraguay. Desde Paraguay, bajo el liderazgo de Lady Samaniego, pusimos en marcha por tercera ocasión el Foro para la Innovación en Ambientes Virtuales Educativos. Todos hemos sido conscientes de los múltiples beneficios que la inteligencia artificial nos ofrece. Hemos sido testigos de cómo la digitalización de la educación superior ha sido una política clave para garantizar el acceso equitativo, para romper las barreras, para incrementar la cobertura, pero también tenemos que establecer normas y políticas que nos permitan regular la inteligencia artificial, la digitalización, todos estos conceptos. Y sobre todo, dar competencias al personal docente para que pueda hacer de la inteligencia artificial una herramienta. Esa fue la finalidad del foro. Desde el Foro para la Innovación en Ambientes Virtuales Educativos hemos permitido consolidar un ecosistema educativo para interactuar e intercambiar ideas, establecer estudios prospectivos y diseñar políticas y estrategias que permitan el uso adecuado de la inteligencia artificial. A partir de ello hemos generado un compendio, un pequeño manual, un manual para docentes, que justamente surge del consenso, porque en este foro participaron académicos y académicas de México, de Paraguay, algunos académicos de Argentina, comparten sus ideas, establecen una idea concreta, diseñaron un manual y este manual emerge de nuestro foro para la innovación en ambientes virtuales educativos, estableciendo de nueva cuenta ahora una agenda común en materia de el uso adecuado de la inteligencia artificial para la promoción de los ambientes virtuales. Desde Ecuador, bajo el liderazgo de Caridad Alvarado, pusimos en marcha el Foro para la Vinculación de Educación Básica Universidad. Este foro, que surge de hecho de una iniciativa en la que participamos en 2020, cuando el querido amigo Francisco Marmolejo de Fundación Qatar nos invitó a participar en un estudio de cómo las universidades en la época de pandemia colaboraban con las escuelas de educación básica o educación inicial. Participamos en el proyecto y posteriormente nos quedó esa espinita de decir, bueno, ¿y qué más hace la universidad o cómo la universidad se vincula con las instituciones de educación previa, de educación media superior o más importante aún, de educación inicial? Y a partir de ese foro hemos establecido un espacio de incidencia permanente para facilitar y fomentar el desarrollo de estudios prospectivos y comparativos sobre acciones emprendidas por parte de distintas universidades para colaborar con la mejora de la educación de los sistemas iniciales. Asimismo, el foro nos ha permitido potenciar el desarrollo de propuestas que permitan a las universidades interactuar y colaborar con los sistemas de educación inicial. De nueva cuenta, establecemos un espacio de incidencia donde se comparte y donde se establecen políticas y acuerdos. Y de nueva cuenta se estableció una agenda común para ahora hablar de cómo la universidad colabora con las instancias de educación inicial. Y dos iniciativas muy importantes, una el Foro Latinoamericano del Pensamiento Educativo, que de hecho fue iniciativa que dirigió Ivonne Villegas en el 2024, pues es el foro que por mucho nos permite generar estas dos vertientes de integración regional y de internacionalización solidaria. El Foro Latinoamericano se centra en propiciar y fortalecer el concepto de una integración latinoamericana para generar cooperación interuniversitaria y para promover la mejora de la educación a través de redes de colaboración. Ivonne, que es ingeniera ambiental, pues justamente planteó este foro en la premisa de qué podemos hacer para fortalecer las competencias ambientales, cómo establecer una agenda de educación ambiental en las universidades de América Latina.
Y estas propuestas que surgieron y que de hecho hay una declaración disponible en la cual pueden consultar todos los puntos a los que nos comprometemos y invitamos a las universidades a comprometerse, surgen a partir de un consenso regional donde voces de distintas latitudes de América Latina establecieron este acuerdo. Entonces, previamente, los 4 proyectos que hemos mencionado aquí funcionan para atender un tema específico, un tema de vital importancia en las universidades, pero no desde una perspectiva mexicana o desde una perspectiva colombiana o una perspectiva salvadoreña, sino desde una perspectiva latinoamericana, que estamos estableciendo como agendas comunes en América Latina. Por ello, nuestros proyectos van enfocados a eso, a integrar una agenda, a establecer un compromiso regional o que por lo menos vayan propiciando que esas universidades, esas entidades, esos representantes se comprometan en una agenda para establecer un bloque. No un bloque proteccionista, porque esos son los embates o los problemas de la integración regional, que puede surgir el proteccionismo y es algo que hemos cuidado mucho, y por ello hablo de otra iniciativa muy importante, que de hecho mi querido amigo Octavio García fue uno de los pioneros de esta iniciativa, que son los diálogos educativos con América del Norte. ¿Por qué hablo de esta iniciativa al final? Para entender la importancia de que integración regional jamás debe ser proteccionismo. Sí, hablamos de una agenda común de América Latina y de una identidad latinoamericana universitaria, pero eso no nos priva de establecer alianzas birregionales. América Latina en su conjunto debe colaborar con América del Norte y asimismo establecer también un bloque común de América. Los diálogos educativos con América del Norte que se fundaron en El Salvador y que durante 3 años consecutivos se llevaron a cabo ahí, nos permitieron en primera instancia en avanzar en potenciar el desarrollo de iniciativas estratégicas para superar los desafíos actuales de la educación superior en América Latina y en América del Norte. Y, obviamente, integrar o facilitar la integración de las dimensiones internacionales en las labores de docencia, aprendizaje e investigación. De hecho, desde su primera edición, junto con el querido Octavio García, apostábamos por la formulación de una agenda americana, una agenda interamericana de educación superior, que estuviera justamente en la discusión regional, en la discusión interregional de la OEA, de cómo los países de América, en su conjunto, desde Canadá hasta la Patagonia, colaboran conjuntamente en temas de movilidad académica, financiamiento, investigación. Entonces, nuestros proyectos van enfocados, sí, a establecimientos de agendas comunes, de integraciones de agendas comunes que permitan establecer un concepto latinoamericano, pero que también facilite que la región de América Latina colabore con otras regiones, como ha sido el caso de los diálogos educativos con América del Norte. Aunado a ello, también nuestra organización es consciente de que si hablamos de multilateralismo y cooperación, no solamente se trata de que quienes participen con nosotros lo hagan, se trata de que también la comunidad de Amigos por la Educación esté participando en las agendas globales y que esté también mostrando sus posturas. Por ello decimos que nuestra comunidad está presente. Nuestra comunidad ha sido partícipe de múltiples iniciativas regionales, internacionales. Hemos participado abiertamente en los encuentros de cooperación e internacionalización de la UDUALC. Fuimos parte de los equipos de trabajo en el 10º encuentro de redes de educación superior y consejos de rectores de América Latina que se celebraron en Asunción, Paraguay, justamente previo a la Conferencia Regional de Educación Superior. Estuvimos presentes en el 14º Congreso Internacional de Educación Superior, justamente también como parte de las iniciativas de la CRES. Fuimos partícipes de los preparativos de la CRES, estuvimos participando en estas agendas, nuestra organización está vigente en otras agendas, lo compartíamos en la mañana. Amigos por la Educación ha designado una delegación para participar en la cumbre académica. Nos hemos postulado a través de un artículo que más adelante hablaremos de él sobre gobernabilidad democrática para participar en el Coloquio Internacional de Gestión Universitaria. Es decir, nuestra organización establece proyectos para establecer agendas comunes, pero también comparte, participa y se compromete en otras agendas en favor de la educación superior. Y esto nos lleva al planteamiento de cuáles son nuestros resultados. Los resultados, hemos consolidado una amplia red académica. Para no aunar en muchos detalles, allá hay también un código QR, ustedes pueden escanearlo y los va a llevar al 5º informe de actividades que presentamos en diciembre,
En ese informe ya se hace un desglose completo de los proyectos, los resultados, ya pueden acceder a ciertas declaraciones o comunicados o justamente manuales que se han emitido a partir de nuestros proyectos y que reiteran el compromiso de esta organización en garantizar integración regional para consolidar multilateralismo. Nuestros resultados nos permiten establecer dos reflexiones muy importantes que hoy comparto. La primera, avanzamos hacia el multilateralismo de la educación superior. Hemos logrado promover la creación de redes del aprendizaje, fortalecer la internacionalización solidaria y promover la cooperación interuniversitaria. Hay un proyecto del que no hablamos, porque justamente lo hará la señora consejera más adelante, pero también creemos que las universidades, a través de nuestras iniciativas, deben encontrar espacios para establecer acuerdos, para establecer convenios, para establecer normativas. Y esto nos hace indicar que aún nos queda mucho por trabajar. Si bien en Amigos por la Educación mantenemos el entusiasmo, también somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, porque tenemos que fortalecer justamente el establecimiento de convenios. Es fundamental que las universidades de América Latina sigan estableciendo convenios de cooperación, de movilidad académica y sobre todo de reconocimiento de títulos y grados, porque uno de los factores que más influyen en materia de cooperación, en materia de movilidad, es justamente el reconocimiento de los títulos y grados. Y por ello reconozco mucho el trabajo que hacen las instancias acreditadoras. Nosotros hemos colaborado desde nuestros inicios, desde el 2019, con los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, con los CIES, justamente para también establecer una agenda común de reconocimiento de títulos y grados que facilite la movilidad. Pero no todo es positivo, lamentablemente. Hay una reflexión que hemos encontrado y que nos lastima y que nos ocupa y nos preocupa, que es, sí, Iberoamérica es una región próspera, con una gran riqueza cultural e histórica. Es una región diversa, plural y resiliente, pero, tristemente, también es una región desigual. Por ello decía que no podemos establecer una propuesta o una respuesta mágica homogénea, porque lo que hacemos en México puede ser funcional para Colombia, pero Colombia lo tendrá que rediseñar conforme a sus condiciones presupuestales, políticas, sociales, conforme a sus condiciones normativas. Por ello hablamos, sí, de una agenda común que establezca líneas orientadoras, orientaciones que le permitan a las instituciones, a los colectivos, a las redes, diseñar desde el consenso sus acciones. Por ello, y aquí hacemos mucho hincapié, debemos entender que cada política que surja de la discusión global deberá rediseñarse conforme a lo local. Y en esa vertiente, pues nosotros nos hemos enfocado, gracias a las consejerías de gobierno y gracias a la reforma que señalaba la señora consejera, la reforma que hemos aprobado en mayo del presente año, en regionalizar al Consejo de Gobierno, para que podamos empezar a analizar, entender y a atender las demandas emergentes en educación superior que surgen en determinadas regiones de cada país en el que tenemos presencia. Aún estamos con todo el proceso, la reforma se aprobó en mayo, se ha establecido una actualización del compendio de nuestras normas y políticas para flexibilizar el tema de presupuestación, flexibilizar algunos temas en cuanto a diseño de proyectos, etc. Esperamos muy buenos resultados, reitero, es una reforma que ha entrado en vigor en pocos meses y obviamente esperamos ver resultados a partir de mayo del próximo año, pero nuestra organización es consciente de que aún queda mucho por hacer y aún quedan muchos temas que atender. Por ello, junto con Jocelyn, compartiremos justamente qué desafíos siguen persistiendo en nuestro México, porque al final México es la sede de Amigos por la Educación, pero también qué desafíos persisten en América Latina. Entonces, con gusto le cedo el uso de la palabra a Jocelyn para que continúe con esta intervención. Gracias, Axel. Bueno, continuando con si es importante el multilateralismo, pues sabemos que implica la cooperación entre múltiples países para abordar problemas globales, que es crucial para la estabilidad y el progreso mundial, que nos va a ayudar a facilitar la resolución de conflictos, promueve la cooperación entre la economía y lo social, y pues también nos ayuda a establecer normas y acuerdos internacionales que pues obviamente nos van a beneficiar a todos.
En el caso particular de la educación superior, pues obviamente esto también permite a las instituciones de educación superior afrontar desafíos globales complejos mediante pues un enfoque un poquito más universal y también establecer acuerdos. Tanto nuestro país, que es México, que es sede de Amigos por la Educación, como nuestra región de América Latina, pues se enfrenta graves desafíos que desde el multilateralismo pueden ser atendidos. Y hoy quiero compartirles una mirada a los desafíos de la educación superior en México. Este tema no es solo un análisis académico, es un reflejo de la realidad que viven millones de jóvenes docentes y también familias en nuestro país. La educación superior, pues sin duda es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo social y económico, pero también enfrenta retos que requieren atención inmediata. Aunque compartimos muchos de estos desafíos con otros países de Latinoamérica, pues nuestro contexto presenta matices propios, desde el acceso desigual y la pertinencia de los programas hasta la innovación tecnológica, la equidad de género, la sostenibilidad y la vinculación con el mundo. Y bueno, les voy a dar 8 ejes claves que son problemas aislados, pero son piezas de un rompecabezas que debemos resolver si queremos que un sistema educativo solo forme profesionales. Queremos que también hagamos agentes de cambio para México y pues obviamente para el mundo también. ¿Me ayudas a ponerles la tablita, por favor? Bueno, hablamos de financiamiento insuficiente y desigual, innovación tecnológica y educación híbrida, autonomía universitaria y gobernanza, inclusión y equidad de género, internalización y movilidad y sostenibilidad y compromiso social, ¿sale? Como cobertura y acceso desigual, aunque bueno, creo que te fuiste un poquito adelante. No. Bueno, dale, está bien. Explico eso. Bueno, hablando de financiamiento insuficiente y desigual, en la dependencia del presupuesto público federal y estatal, con sus recortes o con los estancamientos que tenemos no en algunas, sino muchísimas instituciones. También tenemos las dificultades para sostener las infraestructuras, los laboratorios, los programas de becas, que, bueno, los que vivimos en México sabemos qué tan difícil es poder acceder a ellos. Hablando de la innovación tecnológica y de la educación híbrida, pues persisten desigualdades en conectividad y alfabetización digital. En muchas escuelas, muchas universidades ni siquiera tienen el acceso al Wi-Fi. En las universidades públicas regionales, pues ni siquiera tienen a lo mejor algún equipo de cómputo o tabletas. También la falta de consolidación de modelos híbridos efectivos post pandemia. Creo que durante la pandemia tuvimos un acercamiento a lo digital y muchos nos tocó batallar muchísimo de que teníamos a lo mejor, por ejemplo, yo estaba en clases durante pandemia y tuve algunos compañeros que no podían entrar a clases porque a lo mejor no tenían una buena red para poder conectarse, un buen dispositivo para poder tomar las clases. Entonces creo que ahí nos falta un poquito más en cuestión de innovar tecnológicamente ante la educación. Hablándole de la autonomía universitaria y la gobernanza, pues tensiones entre las autoridades universitarias y los gobiernos en temas de presupuesto, en la elección de autoridades, en la libertad académica. Lo acabamos de ver hace un poquito viendo a nuestros líderes universitarios que ahorita ya están en gobierno. Entonces, ahí hay muchos cambios de intereses, ¿no? Que
que no todos estamos tan de acuerdo, pero bueno, ya esos son otros temas. Y la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, que pues la verdad es que son muy pocos los líderes que de verdad nos dan esa transparencia, ¿no? En cuestión de lo económico. La inclusión y la equidad de género, pues la urgencia de prevenir y sancionar la violencia de género dentro de las universidades, que tristemente es uno de los temas que vemos día con día, que se sigue trabajando, pero aún así estamos muy lejos de poder lograr esa meta. Y pues mayor representación de las mujeres en cargos directivos y en las áreas del STE, que es un acrónimo en inglés que básicamente significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Creo que no me quiero meter en temas de feminismo, pero sabemos que a pesar de que sí se ha hecho mucho avance en cuestión de que las mujeres ya estamos con mayor representación, pues creo que todavía nos falta un poquito más. Pero bueno, también es parte de responsabilidad de nosotras, ¿no? De seguir pues trabajando y capacitándonos para poder lograr y hacer esa lucha interna, ¿no? Con todos. La internalización y la movilidad. Bueno, México como tal tiene muy baja movilidad estudiantil internacional comparado con otros países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La verdad es que en cuestión de nuestro país, pues las universidades privadas creo que son las que tienen como un poquito más de movilidad, las públicas pues es casi, no sé, de 100 personas yo creo que una y le batalla muchísimo para poder hacer el trámite. También el desafío de fortalecer convenios, el doble titulación y redes académicas globales. Sinceramente, por ejemplo, hablando de nosotros en CUPS, se ha estado trabajando hablando de mi licenciatura. En un principio se habló de una doble titulación junto con España, pero bueno, al final no tuvimos éxito por problemas en cuestión con los profesores de España y que no hubo buena comunicación y así. Entonces creo que nos falta un poquito más en aprender en esos temas y lograr hacer esos acuerdos, porque créanme que, por ejemplo, nosotros teniendo una de las varias universidades muy buenas en cuestión aquí en México, creo que podríamos lograr hacer ese enlace. Y la sostenibilidad y compromiso social, integrar proyectos universitarios que atiendan problemáticas locales como cambio climático, desigualdad social y migración. Creo que son, por ponerles algunos, pero son de los más importantes y que menos le damos la atención como tal. Sinceramente, ahorita sabemos que estamos de los peores momentos en cuestión de cambio climático, entonces creo que empezar a hacer un poquito más de proyectos, darle un poquito más de enfoque, podríamos lograr hacer varios cambios o un gran cambio, ¿no? Y bueno, también pues incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en la planeación estratégica institucional, que bueno, ya yo creo que aquí todos los conocemos y se sabe que lo tenemos que sí o sí estar implementando en todos nuestros proyectos, ¿no? Creo que serían todos. Y justamente en consecución a lo que pasa en México, pues el contexto de América Latina es muy similar. Justamente nuestra organización ha detectado algunos problemas, desafíos emergentes. ¿Por qué? Porque justamente hay muchos factores sociales, económicos, tecnológicos, políticos. Hemos vivido épocas convulsas en un tema de ideología política y hemos visto el surgimiento de grupos extremos en ambos sentidos y que justamente caen en la irracionalidad. Y esto también nos lleva a entender la configuración cultural, social, económica de los países latinoamericanos. Acceso y equidad, siguen persistiendo las brechas en el ingreso a la universidad y, como mencionaba un informe publicado por UNESCO y ESALC, no se trata solamente de ampliar la cobertura.
Podemos crear más aulas y garantizar más espacios y de tener 30 alumnos, tener 52. La cuestión es en qué proporción incrementamos la cobertura con la cantidad o el número de oportunidades para la permanencia y la graduación. Es muy importante. Podemos garantizar un acceso universal a la educación superior, pero ¿cuántos egresan? ¿Cuántos permanecen? ¿Qué condiciones tienen nuestros estudiantes? Y justamente eso nos lleva a un financiamiento sostenible. ¿Por qué? Porque algo que compartíamos hace 2 semanas justamente en un webinar de Rectoral Board era el tema del financiamiento para la cooperación, para la agenda birregional. Y lamentablemente, conforme al último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, los países de América Latina invierten en educación en su conjunto, no educación superior, media superior, inicial, de entre el 4 al 6% del PBI. Esto nos lleva a hablar también de que muchos sistemas universitarios dependen de presupuestos públicos insuficientes, inestables, y esto se traduce en que no pueden establecer muchas políticas o muchos proyectos, programas. Y esto nos lleva a un desafío muy importante, que es diversificar las fuentes de ingreso. Obviamente sin incrementar el costo de la matrícula, pero esto también nos lleva a un análisis puntual de las leyes que permitan a las universidades el establecimiento de otras fuentes de ingreso para justamente garantizar el cumplimiento de sus funciones sustanciales. Muy brevemente, hace 2 años, con la consejera de gobierno en Venezuela, hicimos un estudio sobre la situación financiera de las universidades en Venezuela, y es terrible. Es terrible el acontecimiento en las universidades venezolanas, donde un profesor promedio gana $5 al día. Y hay universidades que en términos reales, en términos de financiamiento, están quebradas. Y esto nos involucra a analizar de qué formas podemos garantizar también el financiamiento o la diversificación de fuentes de ingreso para universidades en estas condiciones presupuestales. Aunado a ello, tenemos que señalar que hay otros desafíos persistentes en América Latina: pertinencia y calidad, innovación tecnológica, de nueva cuenta la internacionalización, la gobernanza, la inclusión y la sostenibilidad. Las universidades, yo lo he dicho, tienen que ir adelantadas a las transformaciones sociales y obviamente a las tendencias del mercado. Hay una alta demanda de habilidades digitales. Hoy hablamos de microcredenciales, porque ya es en términos monetarios más rentable cursar un diplomado, establecer una carrera corta, entrarle al mundo de las microcredenciales, que cursar todo un programa educativo. ¿Qué tan rentable es la universidad y qué pertinencia tienen los programas educativos? Porque justamente también hablamos de una actualización permanente de los planes de estudio, metodologías y sistemas de la evaluación. Y esto también va muy de la mano con qué tanto podemos incorporar la innovación tecnológica en la calidad académica. Sí, ya lo mencionaba Jocelyn, la pandemia aceleró el uso de plataformas virtuales, todos nos hicimos diestros en el uso de plataformas como Zoom, Meet, pero aún sigue persistiendo una desigualdad en conectividad y en competencias digitales, porque innovación tecnológica va mucho más allá de usar una pantalla para una videoconferencia, va mucho más allá de ese concepto. Va justamente en el incorporar plataformas para el uso, para la diversificación, y justamente las competencias digitales no imperan en todos los sistemas. El reto: consolidar sistemas híbridos, efectivos y accesibles. Hay un gran desafío, porque en temas de conectividad hay regiones muy desiguales, por el tema de infraestructura para justamente permitir la conectividad. La internacionalización también es un desafío. Hay temas puntuales. Tenemos que aumentar la movilidad académica. Y algo que yo aprendí mucho y lo comparto, y que fue una idea que me quedó muy grabada de mi querido amigo Telémaco Talavera, es: sí, promovamos la internacionalización y promovamos la movilidad al exterior, pero también al interior. ¿Cómo movilizamos o garantizamos movilidad académica en América Latina? Ya no pensemos en Europa, Estados Unidos, algunos países asiáticos. ¿Cómo garantizamos que estudiantes mexicanos hagan intercambio en Brasil? ¿Y cómo garantizamos que estudiantes brasileños hagan intercambio en Perú, por poner un ejemplo? Porque justamente la movilidad académica, la internacionalización, va ligada a un tema clave, que es el financiamiento. Y reiteramos de nueva cuenta el punto de la voluntad política.
Erasmus es un programa exitoso porque hay voluntad política de los estados que forman parte de la Unión Europea y que establecieron un acuerdo en establecer una aportación, una inversión de su PBI. ¿Qué tanta voluntad política habrá en América Latina para que desde un organismo regional se establezca un acuerdo, un convenio en el que los estados aporten una inversión de su PBI para garantizar movilidad académica? Porque la movilidad académica está y estará siempre ligada al financiamiento. Y esto también nos lleva a entender otros retos que son la gobernanza y la autonomía. Reitero, nuestra región es convulsa, la autonomía se ve amenazada y esto nos implica protegerla frente a las presiones políticas. Nosotros en el 2022 tuvimos una muy mala situación. La universidad de la que Jocelyn y yo somos egresados, la Universidad de Guadalajara, fue violentada en términos presupuestales porque el Congreso ya había aprobado y etiquetado un presupuesto y el Ejecutivo Estatal determinó solicitarle al Congreso que lo derogara, cuando ya era un presupuesto etiquetado. Y la universidad tuvo que marchar y tuvo que ir a los tribunales y tuvo que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar un presupuesto que ya estaba etiquetado. Y eso sucedió por justamente una presión política donde pues, el Ejecutivo Estatal quería que la universidad diera una postura que no iba con los ideales de la universidad, ni con los datos académicos ni científicos. Entonces, eso nos preocupa mucho porque acontece en todos los aspectos de América Latina. Y también nos lleva a evitar la concentración de poderes. Nosotros hemos redactado un artículo que es justamente el que hemos enviado para el coloquio internacional sobre gobernabilidad democrática en las universidades. ¿Es posible la gobernabilidad democrática? Sí, pero requiere de pluralizar los órganos de gobierno de las universidades y establecer contrapesos institucionales en las universidades para también evitar que surjan los autoritarismos en las universidades, que pueden surgir. Lamentablemente, si bien las universidades son las instituciones más nobles y preciadas que tiene la humanidad, pues los seres humanos con poder pueden convertirse en autoritarios. Y por ello tenemos que hablar de una gobernabilidad democrática donde las universidades mantengan un rumbo institucional a partir de contrapesos institucionales. Tenemos que seguir incorporando políticas para garantizar el ingreso de estudiantes indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y migrantes. Tenemos que atender el tema de la migración. Tenemos que garantizar que tengan las oportunidades todos nuestros jóvenes. Y esto también nos lleva a hablar de una cultura de paz para evitar los entornos de violencia, la violencia sistemática contra las mujeres, combatir la violencia de género que existe en las universidades, pero que en muchas ocasiones nos es más práctico, como dicen coloquialmente, mirar a otro lado, cuando la realidad ahí está y las mujeres son víctimas de esa violencia sistemática, patriarcal, que impera en las universidades y que hoy tenemos que justamente desde el multilateralismo establecer agendas comunes, guías orientadoras para hacer frente a los embates de la violencia patriarcal. Y de nueva cuenta, la sostenibilidad, la Agenda 2030, el desarrollo sostenible debe estar presente en la investigación, porque un problema, y yo lo digo con mucha tristeza, la Agenda 2030 fracasó y el pacto que han propuesto en las Naciones Unidas, el Pacto 2045, también va a fracasar porque no hay financiamiento. Es imposible el cumplimiento de los 17 objetivos y sus respectivas metas cuando hay países que su PBI no llega ni siquiera al promedio que marcan algunas instancias internacionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vincular, establecer alianzas intersectoriales con la empresa, con la industria, con los bancos, para garantizar el financiamiento que permita el cumplimiento de las metas de los ODS. ¿Y eso cómo lo logramos? Visibilizando, y para ello requerimos investigación. Hacerle entender a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, a nuestros parlamentarios la importancia de incrementar, de establecer alianzas, de fortalecer el presupuesto para la sostenibilidad. Y para ello requerimos hacer investigación que evidencie la importancia y los problemas reales que habrá si no se atiende la sostenibilidad. Y por ello también atender los casos del cambio climático, la desigualdad y la desinformación. El problema también viene de diversos sectores
que hoy atentan contra la sostenibilidad y que generan muchas desinformaciones. Ante estos embates, ¿cómo hacer frente? Multilateralismo, cooperación, conexión, establecimiento de acuerdos. Ante problemas globales, se requieren respuestas globales que se puedan rediseñar en contextos locales. Sí, desde México hay que apostar por una agenda sostenible, desde México hay que apostar por una agenda para erradicar la violencia sistemática en las universidades, desde México hay que apostar por el acceso universal y el garantizar la permanencia y el egreso exitoso de nuestros estudiantes, pero también tenemos que entender que hay cuestiones que podemos aprender y que podemos rediseñar. Por ello, lo hemos dicho, no se trata de replicar ni de copiar políticas, sino de entender cómo afrontan los desafíos otras instituciones y qué podemos adquirir e implementar conforme a nuestro contexto. Y por ello, en este momento que nos compartía o nos señalaba el doctor Luciano, hablamos de las oportunidades de colaborar. En Amigos por la Educación somos una gran comunidad y hacemos la invitación a todos los presentes. Ya por aquí vi a mi querido amigo Paulo Speller, que él fue uno de los promotores de nuestra organización y me da mucho gusto, querido Paulo, verte y saludarte. Somos una organización que da apertura a todas las voces y las ideas de ustedes, sus experiencias y sus propuestas de mejora pueden ser muy útiles para fortalecer nuestras iniciativas y a través de ello fortalecer la integración regional y promover el multilateralismo. Por eso invitamos a todos y a todas a colaborar. Ya nuestra agenda de proyectos está en marcha, hay algunos proyectos que tendremos muy pronto y que podrán consultar desde nuestras redes, desde cómo participar, colaborar. Y volvemos a reiterar, hemos avanzado en el diseño de nuestros proyectos y programas. Y el compromiso clave, y ya ahorita Jocelyn les hablará de una iniciativa muy importante en puerta, hemos avanzado en hacer del multilateralismo un compromiso clave y por ello exhortamos a seguir estableciendo estos espacios, que lo que haga Rectoral Board, que lo que haga Amigos por la Educación, lo que haga Kairos, la UDUALC, UNESCO y ESALC, todas estas redes universitarias, organismos, siga estando vigente y sigamos compartiendo, sigamos estableciendo alianzas. Un breve comercial de Amigos por la Educación y Rectoral Board han suscrito un acuerdo desde el 2024 para una propuesta de integración binacional Brasil-México y esperamos con mucho entusiasmo dar continuidad a esa iniciativa. Entonces, que el espacio de hoy nos sea útil para establecer más alianzas, más acuerdos y bueno, dejaré de presentar esta presentación para exponer la presentación de la que les hablará Jocelyn, reiterando nuestro compromiso y en un momento más les compartiremos de una iniciativa en la cual podemos ser partícipes todos y todas. Muy bien, ya ahí está Jocelyn para el momento que guste. Gracias. Bueno, como les comentaba Axel, desde Amigos por la Educación seguiremos impulsando aquellos proyectos que garanticen la integración regional y que nos permitan articular una voz plural en América Latina, con la finalidad de establecer una identidad universitaria latinoamericana. Creemos firmemente que al establecer un bloque plural y consensuado, las posibilidades de vincular y conectar serán mayores. De una alianza interregional entre las IES de América Latina, podremos garantizar una relación birregional que dé paso posterior al multilateralismo de la educación superior. Es por ello que les invitamos a colaborar con nosotros, a sumar sus voces e ideas y a seguir promoviendo los espacios y encuentros para que la comunidad latinoamericana siga diseñando pues, propuestas conjuntas y resolviendo. Desde la colectividad y la integración regional, pues créanme que las grandes demandas harán una gran región. Y bueno, desde nuestras redes seguiremos compartiendo pues todas nuestras iniciativas, proyectos y actividades. Si gustan seguirnos, por favor. Y bueno, también queremos darles la invitación al encuentro iberoamericano de liderazgo universitario. Bueno, en
da la incorporación a la implementación de acuerdos en favor de una agenda común en Iberoamérica. Reconocemos que las universidades han sido históricamente importantes protagonistas en el desarrollo de nuestras naciones y ante la adversidad que hemos tenido, pues seguirán siendo parte importante de las soluciones, ¿no? A los desafíos que están por venir. Y en este encuentro iberoamericano del liderazgo universitario, pues es un espacio de contacto y de colaboración universitaria con el fin de cumplir con el compromiso de Hagamos Más Iberoamérica. Bueno, como ya se dieron cuenta, en Amigos por Educación somos conscientes que el diálogo plural y la cooperación interuniversitaria serán indispensables para construir en colectivo las soluciones a los desafíos del porvenir. Y bueno, en este encuentro se consolida bajo el compromiso de Hagamos Más Iberoamérica, en el sentido de contribuir al desarrollo sostenible de nuestra región a través de la universidad. Nuestros objetivos como tal son promover un encuentro plural para difundir experiencias y estrategias ante los desafíos, retroalimentar a los líderes y lideresas de la universidad en la búsqueda de una constante mejora de los procesos y también potenciar las oportunidades de cooperación interuniversitarias para contribuir al desarrollo sostenible. En esta edición 2025 está centrada en atender pues 3 temas claves dentro del compromiso de Hagamos Más Iberoamérica. Es el número 1, que es principios para reinventar la educación superior en Iberoamérica. El 2, funcionamiento y gobernanza para la colaboración interregional. Y 3, cooperación e intersectorialidad para la sostenibilidad. En las actividades que queremos hacer, bueno, vamos a hacer 3 sesiones de diálogo. Queremos invitar a rectores, rectoras y pues representantes de las CIES con la finalidad de establecer acuerdos y diseñar estrategias respecto a los ejes. La verdad es que ahorita no tenemos una fecha exacta, pero créanme que con gusto se los vamos a enviar toda la información completa. Y también la forma de la convocatoria, que yo creo, no sé, en unas 2 semanitas yo pienso que ya se las vamos a poder enviar, toda la información completa. Y bueno, ¿qué va a pasar con los resultados que tengamos de estas sesiones? Formarán parte de la hoja de ruta a presentarse en la tercera conferencia iberoamericana de la educación superior. No sé si tengan alguna duda al respecto. Muy bien, muy bien. Queremos agradecer inmensamente a Axel y Jocelyn por nos traer esta iniciativa tan importante, tan significativa de Amigos por la Educación y abrir un espacio, ¿les parece bien? Podemos abrir un espacio para intervenciones. Ya tenemos, Otávio, adelante, por favor. Muchas gracias. Saludar a Jocelyn y a Axel. Y porque conozco desde dentro la organización, sumaría a la exposición la palabra que para mí es el motor de Amigos por la Educación, y que esta palabra, queridos colegas, ustedes han revisado la mayoría de los informes internacionales de los organismos internacionales, de los organismos destacadamente en la región de América Latina y el Caribe estudian la educación, y es una palabra ausente generalmente, que es la palabra libertad. Y el educar para la libertad, el educar con libertad, pues parece un lujo en muchos contextos. Y en ese propio punto de encuentro, recordando que la libertad no tiene enemigo, asumiendo la libertad como posibilidad de diálogo, precisamente para
poder construir lo que se menciona aquí, la gobernanza, el multilateralismo. Las siguientes generaciones están llamadas en el siglo XXI a reforzar los controles o a reforzar los esquemas para la libertad. Entonces, esa sería la reflexión a la disposición de todos. Y bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, Otavio. Muchísimas gracias. Dejo, la palabra está abierta. Los que quieren intervenir, simplemente levanta la manito virtual. La palabra está abierta. Eh, Mientras se animan, Axel, Jocelyn, a todos ustedes, como tenemos varios miembros responsables por áreas internacionales, las ORIs, como son llamadas, Oficinas de Relaciones Internacionales. ¿Cómo podemos, cómo pueden interactuar, cómo ellos pueden participar, de qué manera pueden colaborar con Amigos por la Educación? Sí, en primera instancia, nosotros tenemos dos formas de participar. Una es que se integren a nuestra comunidad. Hay un proceso muy sencillo. Nuestro estatuto establece que para ser parte de Amigos por la Educación solamente hay tres requisitos indispensables: tener la mayoría legal del país correspondiente, radicar en un país de Iberoamérica y pertenecer a una institución de educación superior, ya sea como estudiante, profesor, administrativo, directivo. El proceso es muy sencillo, hay que llenar una serie de documentos y a partir de ello pues forman parte de la organización con derecho a voz y voto en la Asamblea General, y a participar en los proyectos. Desde el 2023 incorporamos otra faceta que son a través de proyectos. Cada diciembre, a finales de año, la Dirección General en sesión de consejo emite la convocatoria de proyectos para que previamente las consejeras elijan el proyecto que van a coordinar, se hace el listado y se publica para que tanto miembros de la organización como personas externas puedan inscribirse como parte del equipo organizador. Aquí es muy importante. No puedo ser a lo mejor miembro de Amigos por la Educación, pero quiero colaborar en apoyarles en este proyecto, me inscribo, ya se notifica a las consejeras quienes forman parte de sus equipos. Ojo, muy importante, nosotros, al ser una organización mexicana, estamos sujetos a lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales, entonces toda la información que ustedes compartan está protegida por ley, así lo marca nuestro aviso de confidencialidad, y nosotros únicamente compartimos el dato de contacto para que la consejera se coordine con ustedes, establezca la agenda de trabajo y ustedes participen. Comúnmente todo está disponible en nuestras redes y en nuestro portal web. Tenemos también un sistema de información que ahorita nuestro ingeniero lo está rediseñando, estableciendo una interfaz más práctica, entonces el sistema no está funcional ahorita, pero con gusto en la presentación que le voy a reenviar al doctor Luciano, ahí vienen los códigos QR que pueden escanear para nuestro dossier, nuestro portal web y nuestras redes sociales. No hay ningún impedimento para participar, somos una comunidad muy abierta. De hecho, ahora con la regionalización, pues estamos incluso abiertos al análisis de perfiles para integrar delegados y delegadas regionales que también participen con el Consejo de Gobierno. Entonces, son las maneras de participar. Quienes radiquen en México, pues la comunicación sería directamente con Jocelyn Flores. Igual en nuestras redes y en nuestro portal web vendrá el directorio de las consejeras con las que pueden contactar según su país, porque como director general, pues respeto mucho la autoridad de mis consejeras y las consejeras pues tienen la representatividad. Entonces, de esas formas, querido amigo, pueden participar, podemos establecer convenios, acuerdos, memorandos, obviamente previamente lo aprueba nuestro Consejo de Gobierno, igual pues la autoridad competente de la universidad o la institución en parte también lo aprueba y establecemos un acuerdo. Para ello pueden contactarlo con la secretaria general, sus datos están también en el portal y pues nosotros siempre abiertos a colaborar y a establecer alianzas, querido amigo. Ahora sí, muchas gracias, Axel. Bien, se pregunta si hay consejero en Panamá. No hemos nombrado,
porque justamente el consejo solamente se integra por 9 personas, pero sí pudiéramos nombrar un delegado o delegada en Panamá. Igual, aunque no haya consejería en ese país, la persona puede formar parte, o sea, no hay inconveniente. O sea, si tú radicas en Panamá y no hay consejera o consejero, no importa. No nombramos consejeros en todos los países por el tema de que queremos un órgano representativo, entonces se integra nada más por 9 miembros que son electos por la Asamblea, pero sí, quien radica en Panamá puede participar con nosotros como integrante y en su momento incluso como un delegado nacional para consolidar el proyecto en Panamá. Excelente. Também, pelo chat, temos a presença de Cláudia Cecília Arango, suleta, que nos diz que é da cidade de Corumbá, no Brasil, estudante de doutorado em educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Temos também a honra de ter o professor reitor emérito da Universidade de Mato Grosso do Sul, professor Paulo Speller, aqui conosco. Que honra! Duas representações. Se o professor Paulo Speller nos escuta por aqui. Olá, professor Paulo. Professor Paulo nos acompanha da África, de uma região da África, onde ele é reitor neste momento. Vamos ver se ele se conecta aqui conosco. Ó, ele está tentando. Sí, aló. Agora sim. Sí, escucho, sí. Apenas escuto. Está cortando um pouquinho, professor Paulo. Ah, que pena. Está entrecortado, está cortando um pouco, um pouco. Está cortando a chamada. Muito bem, muito bem. Não sei se vamos ter alguma outra intervenção. Queremos dizer então a todos, queremos informar que temos a gravação, pronto, vamos compartilhar a gravação completa desta iniciativa. Estamos muito felizes de haver completado, não? Completado esta sexto ciclo de webinar e pronto, nos organizaremos já com a agenda, as próximas agendas. Cláudia, adelante. Buenos Olá, días, muchas gracias. Yo aquí escuchando muy atenta el tema y que me interesa bastante, pues obviamente por el área en la que estoy. Ahorita cuando nos estaban presentando sobre esos retos, sobre esos desafíos que todavía persisten, pues no solamente en México, yo me atrevería a decir que son generalizados en América Latina, tal vez en el mundo, y yo estoy trabajando algo sobre políticas públicas precisamente. Quisiera saber de qué posibilidad o qué nivel de acercamiento tiene la asociación precisamente con los entes gubernamentales como para hacer presencia y sensibilizar sobre estos desafíos y estos vacíos que se están presentando, porque tenemos unas políticas que están de pronto con un diseño de sus sitios de procedencia, de las organizaciones internacionales, de los países que intervienen en ese diseño, más las realidades específicas de las diferentes localidades son muy diversas. Entonces, ¿hasta qué punto, como llevar esas realidades que se están viviendo y que todavía, y que dificultan precisamente ese cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, de esas metas que se tienen? ¿Hasta qué punto se puede llegar con ese acercamiento o cómo se puede trabajar en eso para que si no se da ese acercamiento sean entonces las instituciones ya a nivel nacional y a nivel regional las que hagan una lectura más adecuada de esas intenciones que se tienen y las lleven a su condición real? Porque es que nos estamos limitando como a un copia y pegue. Estamos sacando un modelo, pero ese modelo no es el ideal para todos. Entonces, con quiénes se puede trabajar o de qué manera podemos articular eso para poder tener unos mejores rendimientos? Porque vemos que tenemos mucha tecnología, tenemos muchas herramientas, pero aparte de que continúan brechas a nivel económico y social,
pues también hay cierta apatía, cierta desinformación, falta de sensibilización, seguimos sufriendo de deserción académica, entonces, ¿cómo se puede aportar en ese sentido? Primero, un gusto escucharte, estimada Claudia, comparto tu visión. Hay muchas posibilidades. Hay que entender que las universidades tienen que estar cercanas a los legisladores, a los entes políticos, porque son quienes deciden. Obviamente, manteniendo un principio de neutralidad partidista. En Amigos por la Educación, en ese sentido, desde hace 2 años pusimos en marcha una cátedra, la Cátedra para el Desarrollo de Políticas de la Educación Superior. Desde esta cátedra estamos justamente promoviendo investigación que no solamente se publique o que queden artículos académicos muy bonitos, sino que pueda presentársele a los legisladores o a quienes toman las decisiones. En México, afortunadamente, pues hay una muy buena relación con el subsecretario de Educación Superior, porque fue nuestro rector y hay una vinculación. En el resto de los países, las consejeras se han enfocado en ello. Lamentablemente, los ministerios, por su agenda de trabajo, son poco receptivos. De hecho, desde el 2023 hemos buscado un acercamiento con cada ministerio de educación en los países donde están las consejeras. Ha habido pocos resultados, a excepción de España, porque nuestra consejera de gobierno, pues hoy es diputada en el Parlamento, es diputada del PSOE, y desde ahí, gracias a que ella es diputada, pues hemos tenido un acercamiento con los legisladores. Lo que podemos justamente hacer, y es algo que estamos organizando en Amigos por la Educación, no hemos concretado la iniciativa por lo que implica, es justamente la primer cumbre de ministros de educación superior, o viceministros, su comparativo, para justamente enmarcar algunas demandas generales de la región. No hemos logrado concretarlo por la falta de acuerdos, de voluntades entre los ministerios, la entrada y salida de nuevos gobiernos, obviamente ha habido cambios también en turno, pero lo que yo sí podría comentarte es una invitación para que pudieras participar con nosotros y tal vez incluso focalizar la propuesta en el país de tu procedencia a través de alguna de nuestras consejerías, si fuera el caso, o bien atender la demanda que tú comentas. En Amigos por la Educación las puertas están abiertas, nuestros recursos, nuestras plataformas, nuestro equipo para colaborar y obviamente si hay alguna iniciativa concreta, podemos darle seguimiento, darle el respaldo institucional o incluso el respaldo financiero para desarrollar la iniciativa y presentarla ante la entidad. No hay una vinculación puntual de decir tenemos una carta abierta con todos los ministerios. En México sí, reitero, por la cercanía con el hoy subsecretario de Educación, pero ese pudiera ser nuestro planteamiento. Igual desde la cátedra, nosotros podemos invitarles también a participar, a todos los investigadores en el rubro de políticas públicas, de políticas de educación. No hemos definido las actividades del año en curso, ya que hubo una actualización en las normas y políticas de investigación, pero sí estamos enfocados en establecer también un coloquio justamente de algunos temas centrales. De hecho, desde la cátedra nos hemos enfocado en 3 líneas de investigación, lo que son gobernanza nacional de la educación superior y vinculación intersectorial, las políticas y modelos de financiamiento en el contexto local y global, y un tercer tema, una tercera línea de investigación de la cátedra son las políticas y modelos de evaluación y aseguramiento de la calidad. Si pudiéramos, con gusto, comparto la, la, la información de la cátedra a través del doctor Luciano, él se las puede hacer llegar a través de los contactos que tiene registrado y con gusto puedes escribirnos y a lo mejor tener ya una reunión más personal para atender el asunto. Pudiera ser nuestra propuesta, lo que nosotros haríamos de sugerencia. Muchísimas gracias, sí, me interesa bastante. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, una vez más, queremos agradecer a cada uno de ustedes, todos que nos acompañan también en las redes sociales. Todo eso estará disponible, incluso en nuestro canal de Rectoral Board, está disponible, entonces podrán asistir. Y una vez más, invito a todos, a todas, para que se sumen a Amigos por la Educación y se sumen también a Rectoral Board, ¿ya? Sería un gusto, ahora que tenemos nuestro marco legal,
como una organización sin ánimos de lucro, una organización internacional sin ánimos de lucro, estamos también invitando a instituciones a se sumar como apoyadora institucional. Entonces, haremos contacto por correo, haremos los contactos debidamente en su momento. Entonces, muchas gracias una vez más y seguimos trabajando por la educación en conexión global. Hola David, Hasta la buenos próxima. días. Poquito, estoy ahorita en un webinario. ¿Qué pasa? Para verlo en... Está bien. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación, querido Luciano. Un honor siempre compartir con ustedes. Gracias a todos, un honor estar con ustedes. Que tengan buen día.